Buenas a todos, hoy os traigo este vídeo del Gamepad G4S de la marca Gainseer para que podáis ver sus características y también cómo configurarlo. Se trata de un Gamepad inalámbrico especialmente pensado para ser usado con dispositivos Android, es decir, como por ejemplo vuestro teléfono móvil, una tablet, una TV Boss o en general cualquier otro aparato que utilice este sistema operativo. Además también funciona perfectamente en PC ya que Windows lo reconoce sin ningún problema, lo que lo convierte en uno de los Gamepad más interesantes del mercado, ya que lo podéis usar en una amplia variedad de dispositivos. De hecho, una curiosidad es que además de en Android y en Windows, este Gamepad también es reconocido por la PlayStation 3. Si bien esto hoy en día resulta un tanto anecdótico al tratarse de una consola ya prácticamente en desuso, aunque siempre viene muy bien saber el dato. Como veis, una de las características más llamativas del Gamepad es que incluye un soporte en el que podemos colocar nuestro teléfono, lo que resulta muy práctico a la hora de jugar, aunque al final del vídeo os enseñaré mejor esa parte. Una vez presentado el mando, pasamos a lo importante, cómo conectarlo, y primero os explicaré cómo usarlo en dispositivos Android, que es realmente donde sí es necesario saber qué pasos hay que seguir. Y posteriormente también os comentaré cómo usarlo en el PC, aunque como ya veréis después, esa otra opción no tiene demasiado misterio. Aunque antes de empezar os recuerdo que por supuesto hay que asegurarse de que el Gamepad tenga la batería cargada, ya que se trata de un mando inalámbrico, y para ello solo tendríamos que conectar el mando a un cargador USB o nuestro PC por medio de un cable micro USB que viene incluido. Es decir, de la misma forma en que habitualmente ponemos a cargar nuestro teléfono móvil. En este punto os comento que al menos en mi caso he tenido problemas a la hora de usar otros cables micro USB, por lo que os recomiendo que siempre uséis el cable incluido junto al propio Gamepad. Estas cuatro luces azules que veis aquí nos indican a qué nivel está la batería, y en este caso, como vemos, el mando está casi cargado al completo, puesto que solo una de las luces está parpadeando. Una vez dicho esto, paso ahora a explicaros cómo conectarlo a un dispositivo Android. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es encender el mando pulsando el botón central con el logo de Gainseer al mismo tiempo que presionamos el botón del mando con la letra A. Es decir, hay que pulsar ambos botones simultáneamente durante un par de segundos. Al hacerlo, veréis que la luz central en color verde empieza a parpadear, y eso quiere decir que el Gamepad está buscando algún dispositivo al que conectarse. Por lo que ahora vamos a nuestro teléfono móvil o al dispositivo Android que queramos vincular. En mi caso, por ejemplo, voy a usar mi tablet y nos dirigimos a las opciones Bluetooth, la cual podéis encontrar entrando en ajustes o desplegando las opciones de la barra superior en vuestro dispositivo. Ahora activamos el Bluetooth con el interruptor que hay arriba a la derecha y como vemos nos detecta que hay un dispositivo disponible al que conectarse. Al principio puede aparecer este código numérico, pero no le deis importancia, simplemente pulsad sobre él y en un instante el Gamepad ya estará vinculado con nuestro dispositivo y veréis que ya se os sale con el nombre de Gainseer GS4. Como vemos, nuestro dispositivo Android lo reconoce, pudiéndonos mover con el mando a través de los menús. Además, un truco que os comento es que si ahora que ya tenemos el Gamepad conectado, presionáis a la vez el botón Select y el botón X del mando, podemos convertirlo en un ratón, para de ese modo navegar por nuestro dispositivo usando un puntero, algo que en determinados casos puede resultarnos mucho más práctico. Y si queremos regresar al modo normal para que vuelva a funcionar como un Gamepad convencional, solo tendremos que pulsar nuevamente el botón Select junto al botón X del mando, para ir alternando así entre los dos modos de control. Quizás ahora algunos os preguntaréis qué ocurre si vuestro dispositivo Android no tiene Bluetooth, porque por ejemplo se trata de una TV Box, o igualmente os preguntaréis cómo lo podemos conectar de forma inalámbrica a nuestro PC con Windows, si en él tampoco tenemos una conexión Bluetooth. Y es precisamente aquí donde entra en juego otra de las características del mando, y es que en la parte inferior tiene un pequeño USB extraíble, por lo que únicamente tendríamos que conectarlo a un puerto USB, ya sea de nuestro dispositivo Android o de nuestro PC.
Esta conexión se realiza de forma automática, por lo que no hay que preocuparse de vincular el dispositivo, como hicimos antes con el Bluetooth. Simplemente al encender el mando, este detectará el pequeño USB y ya estará todo listo para poder jugar. Además, si queréis, también podéis conectarlo de forma directa por medio del cable USB que viene incluido con el mando, sin que sea necesario configurar nada más. Si bien en este caso ya no estaríamos usando el mando de forma inalámbrica, sino a través del cable. Ahora que ya sabemos conectar el Gamepad tanto a un dispositivo Android como al PC, llega el momento de preguntarnos a qué juegos podemos jugar con este mando. Y en el caso del PC, la respuesta es sencilla, ya que sirve para todos los juegos que den soporte para jugar usando un Gamepad, es decir, como cualquier otro Gamepad del mercado, no hay ningún misterio. De hecho, es totalmente compatible con los juegos de la plataforma Steam que permitan el uso del Gamepad, por poner un ejemplo. En Android, en cambio, como ya sabéis, muchos juegos simplemente usan la pantalla táctil, y en ellos usar un Gamepad no tiene demasiado sentido, pero hay muchos otros títulos en los que un mando supone una gran ventaja. Yo, por ejemplo, he descargado de Google Play el juego Real Racing 3, que es un título de conducción, y así vemos qué tal se juega con un Gamepad. Y como vemos, puedo jugar perfectamente con el Gamepad, que por cierto, algo que no he comentado es que este mando también tiene vibración, al igual que los de consola. Voy a probar algún otro título, como por ejemplo el Sonic clásico, que también se puede descargar gratuitamente desde la Play Store. Y como vemos, es un juego que se adapta muy bien al uso del mando, resultando más cómodo jugarlo de este modo. Y de hecho, la sensación es la misma que si estuviera jugando con un mando de una consola. También os enseño cómo se jugaría sujetando el teléfono móvil en el mando, lo que hace que el Gamepad prácticamente se convierta en una consola portátil. Aquí, por ejemplo, vemos el juego Street of Rage 2, o por ejemplo este otro, el Virtua Tennis, aunque como os decía, desde la Play Store podemos encontrar cientos de juegos que se adaptan igualmente al uso del Gamepad. Y aquí con el juego Street Fighter 4 termino el vídeo. Espero os haya resultado útil. Si es así, podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda, dejadla en los comentarios y no olvidéis suscribiros. ¡Hasta luego! I still don't have what it takes. I must train harder. You win!